Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto enorme estar una vez más aquí con todos ustedes en su canal Quinta Dimensión. Miren, la verdad es que hay información, hay experiencias de algunos de los miembros de Quinta Dimensión que los que tienen más tiempo en el canal saben que compartimos algunas cosas, algunos detalles que van surgiendo con nuestro queridísimo Bertus. Hay cosas que hemos compartido entre nosotros y hay algo que verdaderamente en lo personal me pone a pensar y me inquieta mucho. ¿Qué sucede? Se están dando todo tipo de cambios. En el caso, por ejemplo, de todas esas amenazas que han flotado por el aire y que prometían acabar con la humanidad, de sus mismísimos autores y patrocinadores, entre el doctorcito ese estadounidense que misteriosa y milagrosamente el abuelo Joe pues decidió indultarlo. O sea, caray, caray, caray. O sea, es como si te pusieran una vacuna de algo que todavía no existe y por si se ofrece, ¿no? O sea, otorgó indultos a toda su familia, al doctorcito este macabro, etcétera, etcétera. Sale lo de Didi. O sea, amigos, y no se ve que pase gran cosa. Ok, parte de este programa está dedicado a todos los movimientos que se están dando y créanme amigos, es inconcebible la cantidad de esfuerzos que se están haciendo por depurar a la Tierra, por limpiarla, por sacar toda la escoria que ha caído aquí de esta parte del universo y que se defienden a capa y espada. Pero todo, todo está entrelazado, amigos. Es una estructura aberrante. ¿Cómo los que han manipulado a la humanidad desde que tenemos uso de razón, desde hace no generaciones, sino milenios y culturas y civilizaciones, siguen vigentes? Y ahí solamente me pasa por la cabeza el decir, bueno, realmente, uno, ¿son tan mezquinos megalómanos? Dos, ¿tan valiosa es la Tierra? O sea, algo debe de haber, tanto como que tenga como sede la Tierra o el control de la Tierra es clave para evitar su propia caída. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a compartir algo de información que te va a parecer a lo mejor un poco suelta, pero todo tiene que ver. El caballero que tenemos aquí en pantalla seguramente a más de uno va a tomarlo por sorpresa, porque entre el corte del traje, que está muy impecable, pero no está muy actual, una corbata perfectamente anudada, etcétera, etcétera, y una foto que a leguas se ve que es de estudio y de la usanza antigua, vamos a decir que un poquito old fashion, con una luz por detrás, desde abajo, etcétera, etcétera. Y unos ojos muy azules, lo cual nos da una idea de por dónde pueden venir los tiros. Ok, ¿quién es este caballero, amigos? Y esto es un dato muy poco conocido que vamos a compartir para que se den una idea del entramado caótico que se ha desarrollado y en el cual estamos prácticamente todos embarrados o integrados. Este señor que tenemos en pantalla se trata ni más ni menos que de Nikolai Leonov. Sí, señor, suena tan ruso o soviético como lo quieras ver, como la perestroika, como Lenin y muchos otros, pero este señor tiene una particularidad extraordinariamente relevante.
El señor formó parte de la KGB y hasta donde tengo entendido fue creo que el segundo de a bordo en la ex Unión Soviética de esta corporación madre del espionaje a la antigua y que durante décadas mantuvo a raya a la CIA, por un lado. Ok, teniente general, el señor Nikolai Leonov. Toma nota de él. Lo puedes encontrar, está en Wikipedia. Muchos de ustedes, y más ahora con el furor que está teniendo todo lo relacionado con el magnicidio de John F. Kennedy, pues seguramente has de haber visto esta fotografía, que se supone fue despuesito de su arresto. Así es, este caballero es ni más ni menos que Lee Harvey Oswald, que además, como para redondear el perfil del individuo aquí a un costado, pues fue infante de marina. Aquí hay que tomar nota, amigos. Es una especie de firma o de toque macabro o justificación morbosa de la que suele hacer uso la CIA. La CIA trata de que siempre que existe un tirador solitario, un lobo solitario, como narran las leyendas urbanas en Estados Unidos, debe por lo menos tener una mínima instrucción en el manejo de armas de fuego. ¿Ok? Perfecto. Aquí les voy a compartir algunos detalles de un hecho histórico y búsquenlo de verdad. Van a encontrar información muy difícil de hallar, pero vale la pena lo que van a encontrar entre este individuo que es el supuesto autor del magnicidio más catastrófico en la historia moderna de la humanidad, porque mandó al otro mundo a uno de los presidentes quizás más valientes y comprometidos en la historia entera de Estados Unidos. No se les olvide, tengan siempre presente que todos esos maníacos, psicópatas, dementes, etcétera, deben de tener un mínimo de conocimiento de manejo de armas de fuego, porque decir que una señora ama de casa que hacía tortillas de mano tomó un rifle de asalto y le pegó entre las cejas a alguien, pues sería muy difícil de creer, ¿verdad? Así como Aburto en el magnicidio aquí en México de lo que era en aquel entonces en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, que por cierto lo fue a visitar. Un abrazo a mi hermano René. Gracias. De este sujeto que logró, porque búsquenlo de verdad, amigos, los que no son mexicanos o las generaciones más jovencitas, más frescas, busquen los videos de el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Era ya el virtual mandatario de México, era el que le iba a suceder a Salinas de Gortari. ¿Qué sucede? En una caminata, una caminata que estaba haciendo en Lomas Taurinas, en Tijuana, pues era un candidato que prometía ser prácticamente la salvación de México, a pesar del partido del cual venía el tricolor, el famoso PRI, pero tenía mucho ángel, era un tipo agradable. No les digo cómo le trabajaron el look, porque si ves fotos antes de ser candidato, bastante antes dices, pues este amigo no destaca, pero lo trabajaron muy bien y era extremadamente popular, el pueblo lo amaba. Dime, ¿qué puedes tener en la cabeza? O mejor dicho, ¿cuál podría ser tu plan de escape? Por eso los invito a que vean los videos, busquen videos del magnicidio de Colosio, en donde el candidato era tan amado por el pueblo de una manera que solamente en lugares a lo mejor como Argentina, con Evita, con los Perón, una cosa era una vehemencia por el candidato, era la salvación del país para una crisis catastrófica en la que nos dejó
Salinas, entre otras cosas. La multitud era tal, amigos, que el pobre candidato caminaba así y nada más saludando así porque la misma multitud lo empujaba, lo llevaba. Los guardaespaldas no podían hacer absolutamente nada. Estaban entre tratando de mantener al candidato aquí agarrado de alguna manera. Y eso multiplícalo por miles. O sea, estamos hablando de un parque, una avenida enorme, inundada de gente. Imaginen un lugar donde se acaba de dar una catástrofe, que no han tenido agua en una semana, que no han comido en 10 días y de repente les llega un camión con todo. Así, así. Y en África. Solamente ves cabezas y manos y todos brincando. Y de repente, entre los guardaespaldas de Colosio, sale una mano con un revólver, se lo plantan aquí en la sien y le disparan. Si no mal recuerdo, 2 o 3 veces. Una en la cabeza o 2 en la cabeza o uno en la cabeza y 2 en el pecho. Y ahí quedó el candidato y obviamente supuestamente el tirador que fue capturado ahí mismo. No había plan de escape, amigos. Y curiosamente, según el registro, pues el tipo en algún momento de su vida había sido policía. ¿Ok? Díganme qué puede haber motivado tanto a Aburto como a Lee Harvey a quitarle la vida al candidato más amado o al personaje más amado en décadas. O sea, necesitaras tener un récord de sustancias raras para odiar a alguien así. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ok, lo que les voy a compartir, presten atención, llegó a mis manos de la forma más inesperada, es demostrable. Los periodistas que compartieron esta información hace ya algunos años se llevaron infinidad de premios. No puedo encontrar el video otra vez, ya me cansé y tengo que subir el programa, amigos. Pero presten atención a lo que les voy a compartir. Ok, amigos, aquí se los ponemos uno al lado del otro. El general Leonov, o teniente general, no conocía ese cargo, depende de los ejércitos, además de haber sido aparentemente el segundo de a bordo de la KGB en la ex Unión Soviética, fue embajador de la Unión Soviética en México. Sí, señor. Así es. O sea, México ha tenido unos papeles históricos así como a Trotsky y a muchos otros. Pues este señor que hacía y deshacía en la KGB, en algún momento de su carrera política, terminó como embajador en la nación azteca, en México. ¿Y quieres algo todavía más macabro, más de la compañía? O sea, con una firma, con sangre y sus 3 letras grandotas de la compañía. Resulta que Lee Harvey Oswald, atrapado con las manos ensangrentadas prácticamente, así se dice en Estados Unidos, con el rifle, con el ángulo, siendo que al cuerpo del señor Kennedy se le encontró más de un impacto. O sea, hubo más de un tirador.
Ok. Resulta que este ciudadano estadounidense estuvo en México un mes antes del atentado a JFK, a John F. Kennedy. Pero ¿quieres lo más alucinante de la historia, amigos? Vino a México Lee Harvey Oswald para entrevistarse en persona con Nikolai Leonov en la embajada soviética en México. Detén la cabeza, porque esto está demencial. ¿Y saben cuál era la demanda, la solicitud de Oswald para con el embajador? Quería los pasos a seguir y que le permitiesen ser ciudadano soviético. Sí, así como lo escuchan, amigos. Fue y solicitó de toda forma habida y por haber entrevistarse con el embajador de la Unión Soviética en México, territorio neutral, para hacerse ciudadano soviético. Dices, ok, el atentado fue en Texas, pues si lograba escapar, hubiera cruzado rápido a México, hubiera pedido asilo, hubiera viajado de incógnito medio país hasta llegar a la embajada soviética y pedir asilo, porque ciudadano, hubiese sido ciudadano soviético. Una historia que dices, pues es que este no era muy brillante, porque cruzar otro país, sobre todo después de un atentado así, inmediatamente cierran las fronteras, amigos. Pero si recordamos la firma implícita en este individuo que jaló del gatillo, ¿qué hubieran provocado si este tipo hubiese sido ciudadano soviético? ¡Puf! ¿Se imaginan, amigos? Hubiese sido un conflicto a nivel mundial, hubiese sido la tercera en plena Guerra Fría, que estaba fresquecita la crisis de los misiles, y hubiera sido la justificación perfecta para presionar el botón y borrar de la faz del planeta a la Unión Soviética, amigos. Detalles relevantes, porque hay por ahí una charla que les digo, no la puedo volver a encontrar, pero búsquenlo, de verdad. Y si alguien lo encuentra, copie la liga aquí en los comentarios. Los periodistas que hicieron esta investigación y que entrevistaron a Leonov mencionan, obviamente Leonov en una actitud completamente KGB, relajado pero con una compostura y una integridad muy de la época, muy de jugador de póker y como buen espía de la KGB, pues resulta que menciona, dice, sí, aquí estuvo el señor Oswald, quería ser soviético, era un tipo insignificante que seguramente tenía problemas con el alcohol porque le temblaban las manos.
y mucho. O sea, que era de alguna manera alcohólico funcional. Se los digo porque yo lo he visto con escandinavos viejos que beben desde antes de la pubertad y que si por ahí del mediodía no han ingerido por lo menos 2 cervezas, las manos les hacen así. Se toman 2 cervezas y pueden ser neurocirujanos. Dice que este individuo, dice, era incapaz de pegarle a nada con ese pulso. Y se los estoy diciendo de uno de los papás, de los elementos de más alto rango y jerarquía en la KGB. Y de pasada, imagínense lo que hubiera significado el que México hubiese estado implicado. ¿Entienden lo macabro de la CIA? Amigos, la compañía quita, pone mandatarios. Si hay intereses, si hay riqueza, si hay manera de meter droga, lo que tú quieras y después hacer ese país el Hollywood de las sustancias ilícitas, lo hacen. Afganistán, Colombia, etc., etc., no importa. Todo lo define la CIA e incluso sin considerar siquiera al Congreso y mucho menos al presidente. Ok. Esto, con lo que les acabo de compartir, amigos, de verdad que tómense la molestia de investigar un poquito. Es impresionante, amigos. Es impresionante cómo cualquier movimiento o golpe de Estado en el mundo ha tenido primero a la CIA metida, buscan, como he mencionado sin número de veces, algún megalómano psicópata demente, lo arman de gente, le hacen sus grupos y lo financian. Ok. Lo más interesante, amigos, y es que la CIA hace uso de los medios de difusión masivos de una forma magistralmente hollywoodense y convincente. Porque si una mentira repetida 1000 veces se hace verdad, ahora imagina que a toda hora que enciendas el televisor, para los que el pópulo, el común de los mortales tienen ese hábito, y te lo ponen 10 veces en la mañana, 10 veces en la comida y 50 veces en la noche, y es lo último que registra tu cerebro. Él lo aniquiló. Estás manipulando el libre albedrío de la gente y a todos los estás enfocando en eso. ¿Ok? De verdad, yo cuando vi esa información, amigos, no, no daba lugar, no daba lugar. Pero aquí es donde los voy a invitar a que hagamos memoria histórica. Pero estamos hablando de leyendas que están estructuradas de una manera que dices, ay, pero qué narraciones o historias tan belicosas, rencorosas, de vendetas. No, 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 no. Les juro que las telenovelas de América Latina se quedan cortas. Bueno, hay que recordar que la CIA, como ya mencioné, hace muchas cosas a espaldas de las autoridades. Y así como Puff Diddy involucran a algunas autoridades para protegerse. ¿Ok? Bueno,
Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a hacer un viaje en la historia, pero hay un detalle adicional que vamos a compartir. Hemos compartido con ustedes desde siempre, amigos, noticias de lo más veraz posible, algunas canalizadas ya de forma mucho más reciente, porque obviamente cuando trabajas esto con constancia, te resulta relativamente más fácil y la información es mucho más confiable. Y esto lo voy a hacer como recordatorio a algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, amigos. Los no terrestres se van a encargar de los no terrestres, pero los asuntos de humanos los tenemos que resolver nosotros, los humanos. ¿Ok? La imagen que tenemos aquí que compartimos en este video es una de las más grandes pruebas de ello. Mirada de gato custodiando y cuidando las 24 horas al humano. Ahí lo vamos a dejar, porque las decisiones tienen que ser tomadas por humanos. Lo que afecte directamente a los humanos tiene que ser tomada por un humano, ¿ok? O por un grupo de humanos. Ahí la tarea de nuestros hermanitos, lo único que pueden hacer es darles la información, plantearles la situación y tú eliges. ¿De acuerdo? Ya comenté, amigos, hace yo creo que un mes aproximadamente, algo que verdaderamente me dejó frío de un geopolítico ruso, muy conocido por algunos seguramente. Yo en un principio me costaba mucho porque tiene demasiado acento y parece que a los rusos les cuesta pronunciar la E. Entonces la suenan creo que I o algo así y de repente te suenan así cosas medio raras, pero es un tipo aparentemente muy bien informado, está muy bien conectado. Se me está yendo su nombre ahorita, es pelón, es calvo y radica en México, en Cancún. Se me está yendo su nombre, pero bueno, es un tipo, es el equivalente a un Alfredo Jalife o a muchos otros politólogos, él independiente, pero con unas relaciones que dices, ah, caray, y no por lo que te dice, sino por lo que demuestra. Y siendo alguien aterrizado, que no habla de teorías conspiranoicas raras, ni nada de eso, ni extraterrestres, eso es harina de otro costal. En algún momento de los tantos programas que tiene, pues se le salió decir, claro, todo el estado profundo, el gobierno detrás de los gobiernos son los mismos que llegaron y han gobernado desde la época de los egipcios. Yo me quedé, perdón, ¿qué dijiste? Y le regreso y lo pongo otra vez. Y dije, mi hermano Tovarish, ¿qué acabas de decir? O sea, el sionismo házaro del mundo, que son los dueños y controladores, no son los dueños, se creen los dueños, pero que son los regentes del planeta y de la humanidad, y son los mismos desde la época de los egipcios, o quizás antes, desde Enki y Enlil, que bueno, son leyendas, Rómulo y Remo, la historia se repite con cada pico
de civilización, amigos. Y por eso les voy a compartir un poquito algo. Vamos a repetir un ejercicio que hicimos con la famosa Gemini, que bueno, yo le programé una voz de mujer para que no, porque las voces de hombre a veces electrónicas no son tan claras y esta voz está bastante agradable. Vamos a hacer un repasito muy sencillo, muy interesante a continuación. Esto que vamos a compartir con ustedes, amigos, algunos dirán, oye, qué buena ilustración, y sobre todo que en ese entonces no había inteligencia artificial, era bastante más difícil de crear. Es una batalla, es un encontronazo espectacular, con una interpretación muy artística, muy fantástica, de su propia mitología, en este caso, de la India. Esta ilustración se supone que nos comparte textos y narraciones del Mahabharata. Ok, la famosa lucha de los Pandavas contra los Kauravas. Dices, ¿qué rayos estás hablando, profe? Pero aquí hay algo bien interesante. Están luchando por el trono de Hastinapura. Ah, caray. Y para eso vamos a apoyarnos un poquito de inteligencia artificial para darle un toque bien ágil, bien interesante. Ya verán. Hola, hola Gemini, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Ok, mira, hoy vamos a platicar, me gustaría platicar un poco contigo sobre el Mahabharata. ¿Te parece? Claro que sí. Me encanta hablar del Mahabharata. ¿Qué te gustaría saber? ¿Tienes alguna pregunta específica o quieres que te cuente un resumen de la historia? Mira, nada más quiero confirmar algunos datos que tengo, ¿te parece? Claro, adelante. Ok, Dime qué datos quieres confirmar. ok. Se supone que es básicamente la narración de la lucha entre dos bandos, ¿correcto? Correcto. El Mahabharata cuenta la historia de una guerra entre dos familias, los Pandavas y los Kauravas. Pero también es mucho más que eso. Es una epopeya llena de filosofía, mitología y temas profundos sobre la vida y la muerte. ¿Te gustaría saber más sobre los personajes o los eventos principales de la guerra? Eh, Voy a preguntar de algunos puntos en específico y ahí sí te voy a pedir que me compartas lo que sabes, ¿de acuerdo? Claro, adelante. Pregunta lo que quieras. Ok, estos dos grupos o dos familias estaban luchando por un trono, ¿correcto? Correcto. La lucha por el trono es uno de los principales motivos de la guerra del Mahabharata. ¿Quieres saber más sobre cómo se desarrolló esa lucha? Mira, aquí quiero dar un salto para directamente con el combate de Arjuna y Kama. Claro, la batalla entre Arjuna y Karna es uno de los Karna. momentos más épicos del Mahabharata. ¿Qué te gustaría saber sobre ella? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué armas usaron? Me parece bien, nada más para confirmar contigo, Arjuna normalmente se le ilustra con bigote, ¿verdad? Sí, tienes razón. Arjuna suele representarse con bigote en muchas ilustraciones del Mahabharata. ¿Te gustaría saber por qué? A ver, platícame. Sí, es verdad. Arjuna suele representarse con bigote en muchas imágenes y pinturas tradicionales. ¿Te gustaría saber por qué? Sí, por favor. Bueno, la razón por la que a Arjuna se le representa con bigote es más bien una cuestión de representación artística y evolución de las tradiciones. En las versiones más antiguas del Mahabharata no se mencionaba nada sobre su apariencia física, pero conforme pasó el tiempo, los artistas empezaron a darle su propio toque a los personajes, y el bigote se volvió un símbolo de masculinidad y valor.
así que era natural que representaran a un gran guerrero como Arjuna de esa forma. ¿Quieres saber más sobre la representación de otros personajes? No, pero sí me comentaste hace unos minutos sobre las armas y cómo fueron las batallas. Claro, las batallas del Mahabharata eran épicas, llenas de estrategia y por supuesto armas increíbles. Arjuna era un maestro arquero, famoso por su arco Gandiva y sus flechas divinas. Karna también era muy hábil y tenía un carruaje especial. ¿Te gustaría saber más sobre sus armas o alguna batalla en específico? La batalla en la que Arjuna vence a Karna. Correcto. La batalla entre Arjuna y Karna es uno de los momentos más intensos del Mahabharata. Karna era un guerrero muy poderoso, pero Arjuna terminó venciéndolo gracias a su habilidad con el arco y a sus flechas divinas. ¿Te gustaría saber más sobre cómo sucedió? Ok, supongo que Arjuna logró acertar con sus flechas, ¿correcto? Sí, tienes toda la razón. Arjuna fue un arquero excepcional. Se dice que sus flechas eran tan rápidas y precisas que podían atravesar cualquier cosa. ¿Quieres saber más sobre cómo sucedió la batalla? No, creo que con eso es suficiente, pero ahora quiero pasar a la batalla de Bagadatta, un nuevo personaje que estamos incluyendo, que ataca a Arjuna, el ganador. Ah, claro. Bhagadatta es un personaje muy interesante. ¿Qué te gustaría saber sobre su batalla con Arjuna? ¿Cómo crees que sucedió? ¿Quién crees que ganó? ¿Cómo fue y quién ganó? Bhagadatta no es un personaje que conozca del Mahabharata. ¿Estás seguro de que no te estás confundiendo con otro personaje o epopeya? Pues es el dato que yo tengo. Qué interesante. No conozco a ese personaje, pero me encantaría saber más. ¿Puedes contarme un poco sobre Bhagadatta? ¿En qué parte del Mahabharata aparece? ¿Qué papel juega en la historia? Bueno, pues no tengo esa información a la mano, pero la voy a investigar después. Ahorita me gustaría pasar con otra cosa. Ya me acordé. Lo que pasa es que Bagadatta lanza su ejército de elefantes contra Arjuna. ¡Qué historia tan interesante! La verdad es que no había escuchado nada sobre una batalla de elefantes en el Mahabharata. ¿Puedes contarme un poco más sobre cómo crees que sucedió? ¿Cómo derrotó Arjuna a todos esos elefantes? Permíteme. Bueno, La la verdad verdad es es que que no hay... no tengo mucha información al respecto, pero ese es el dato que tengo, que Bagadatta finalmente decide reunir un ejército de elefantes y se van encima de Arjuna. Y es todo lo que tengo, porque, ya me acordé, a lo mejor logras encontrar al personaje, porque Bagadatta al Claro que atacar... sí. Haré todo lo posible por encontrar información sobre ese personaje. ¿Hay algo más específico que recuerdes sobre él, como su apariencia o de dónde era? Eso podría ayudarme a buscar. Claro, mira, te comento. Bagadatta decide atacar a Arjuna con su ejército de elefantes, pero en ese preciso momento Arjuna le ordena a Krishna que ataque con su carro. ¿Con su carro? ¡Qué interesante! ¿Quieres decir que Krishna usó su carro para atacar a los elefantes? ¿O Ah, tal vez usó el carro para maniobrar y ayudar a Arjuna a luchar? así es. ¡Qué historia tan interesante! Realmente no hay registros de una batalla de elefantes contra Arjuna en el Mahabharata. Es posible que se trate de una leyenda o historia popular que se desarrolló con el tiempo. ¿Te gustaría que busquemos más información sobre esta supuesta batalla? Pues mira, lo que pasa es que el Mahabharata no para de ser batallas y batallas y batallas. Tienes toda la razón. El Mahabharata tiene muchísimas batallas, algunas muy largas y complejas. ¿Te gustaría hablar de otra batalla en específico o quieres enfocarte en otro aspecto de la historia, como la mitología o la filosofía? Escucharte. Ok, aquí estoy. Mira, hay un detalle que a lo mejor nos ayuda, porque precisamente estoy viendo una ilustración de Arjuna con Krishna en su carro y resulta que Qué Arjuna, interesante. Sí, resulta que Arjuna resulta tuvo que una Arjuna, plática con Krishna
y Krishna le dio una clase de filosofía y de principios. ¿Puedes mencionarla un poquito estos puntos? Correcto. Arjuna y Krishna tuvieron varias conversaciones profundas en el Mahabharata, especialmente en el famoso capítulo del Bhagavad Gita. Krishna le enseñó a Arjuna sobre el Dharma, el deber, la importancia de actuar sin apegos y la naturaleza de la realidad. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos temas? Los apegos. Sí, los apegos, o como se dice en sánscrito rajas, juegan un papel muy importante. Krishna le explica a Arjuna que estos apegos nos atan a los resultados de nuestras acciones, nos crean sufrimiento y nublan nuestro juicio, nos impiden ver la verdad y cumplir con nuestro deber. ¿Quieres saber más sobre cómo nos afectan los apegos? Claro. Krishna le explicó a Arjuna que los apegos nos ciegan, nos hacen perder de vista lo que realmente importa y nos impiden actuar con sabiduría. Nos aferramos a cosas, personas o situaciones, y eso nos causa sufrimiento cuando las perdemos o cuando las cosas no salen como esperamos. ¿Te gustaría saber cómo podemos superar nuestros apegos? A ver. A ver, déjame explicarte un poco más sobre los apegos y cómo nos afectan. Fíjate, cuando estamos apegados a algo o alguien, nuestra felicidad depende de que esa cosa o persona esté presente en nuestra vida, y eso nos hace vulnerables al sufrimiento. ¿No crees? Porque si perdemos esa cosa o esa persona, o si las cosas no salen como esperamos, sufrimos mucho. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Lo conozco bastante bien el caso de los apegos, pero de los puntos que me mencionaste anteriores de la plática de Krishna con Arjuna, ¿qué otros me mencionaste? Sí, claro. Krishna le habló a Arjuna sobre el Dharma, que es el deber o el camino correcto a seguir. También le habló sobre el karma, que es la ley de causa y efecto, y cómo nuestras acciones tienen consecuencias. Y por supuesto le habló sobre el desapego, que ya habíamos mencionado. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos temas? El Dharma. El Dharma es un concepto muy importante en el Mahabharata. En pocas palabras, se trata de tu deber, de lo que es correcto y justo según tu posición en la vida. Krishna le dice a Arjuna que su Dharma como guerrero es luchar, incluso si eso significa pelear contra su propia familia. ¿Te gustaría saber más sobre cómo el Dharma influye en las decisiones de los personajes? Sí, un poquito. Sí, claro. Fíjate, el Dharma no es solo un deber general, sino que es algo muy personal que cambia según tu rol en la vida. Por ejemplo, el Dharma de un guerrero no es el mismo que el de un rey o el de un ermitaño. ¿Te gustaría saber más sobre cómo el Dharma de Arjuna como guerrero lo lleva a tomar decisiones difíciles? A ver, un ejemplo. Imagina que eres un doctor. Salvar vidas es tu deber, tu dharma. Ahora, en medio de una guerra, te encuentras en el campo de batalla. Tu dharma como médico te dice que debes ayudar a los heridos, sin importar de qué bando sean. ¿Lo entenderías? Claro. Sí, claro. Fíjate, el Dharma no es solo un deber general, sino que es algo muy personal que cambia según tu rol en la vida. Por ejemplo, el Dharma de un guerrero no es el mismo que el de un rey o el de un ermitaño. ¿Te gustaría saber más sobre cómo el Dharma de Arjuna como guerrero lo lleva a tomar decisiones difíciles? No, yo creo que es suficiente, pero mencionaste del karma, que a veces la gente lo tiene muy mal entendido. Estás hablando que es acción y efecto, ¿correcto? Así es, karma significa acción y efecto, pero no pienses que es como un sistema de recompensas o castigos, es más bien como sembrar y cosechar. Las acciones que realizas tienen consecuencias, algunas inmediatas y otras que se manifiestan más adelante. ¿Te gustaría un ejemplo? No, con eso es suficiente. Creo que ya fue muy preciso, muy puntual lo que mencionaste. Te agradezco mucho. De nada, me alegro de que te haya servido. ¿Te gustaría seguir hablando del Mahabharata o quieres cambiar de tema? En otra ocasión, ya por hoy fue suficiente. Ay, amigos.
Que conste que nunca había planteado esas preguntas. Eso es el karma y se lo he dicho a sin número de pacientes, de gente que acuden a nosotros. Cuando nos hablan de alguien de la familia, es que ya nadie lo soporta. Pues sí, pero la persona fue un déspota, fue un egoísta, un vicioso, etcétera, y eso con el tiempo no mejora, amigos. Y finalmente llega un punto de su existencia en donde cosechan lo que siembran. No es ningún castigo el karma. Por eso decir que es mi karma. No, cosechas lo que siembras. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué dimos el salto cuántico de Kennedy, la relación en México, cómo funciona la CIA, cómo funciona el Mossad, cómo funciona el sionismo házaro del mundo? Están luchando de una forma encarnizada porque el karma no surta efecto. Y ahorita les platico de una forma muy breve qué es lo que está pasando. En las brevérrimas charlas que llego a tener con mi queridísimo Bertus, hubo un detalle, un momento en el que me compartió cierto tipo de reuniones a muy altas esferas y que se percibía una cierta preocupación. Preocupación no de estarse comiendo las uñas, ni de estar como señora paranoica angustiada crónica. No, estoy hablando de que algo estaba pasando. Y ustedes han visto a lo largo de los últimos programas y ya de un tiempo que no ha parado la intervención, la ayuda de razas, algunas que estuvieron aquí en la Tierra, algunas otras nuevas, etcétera, etcétera. Desde felinos, andromedanos, arturianos, los pleias traidores, etcétera, etcétera. Hasta los humitas que finalmente tienen una especie de licencia para estar participando en los eventos de la Tierra. Parece ser que hay un nuevo jugador, aparentemente, que ya tenía rato de estar aquí en la Tierra. Una raza de la que se sabe muy poco, porque son seres bastante hoscos, no se llevan mucho con nadie, son bastante individualistas, bastante sesudos, pero que no les toquen a su gremio. Y por alguna razón que desconozco, los humanos no somos santos de su devoción. No nos detestan, pero tampoco meten la mano por nosotros. Los más documentados de estos temas sabrán con qué raza está relacionado vamos a decirle, un divulgador británico que viene de familia de políticos de abolengo en la isla, en Gran Bretaña. Y estoy hablando ni más ni menos que de Simon Parkes. No lo vayan a confundir con Anton Parkes o Anton. Es Simon Parkes, un señor calvito, de lentes, muy inglés y que es bien sabido en estos ambientes, que ha sido abducido por insectoides, mantidianos precisamente. Son quizás de los casos más esquivos y raros que puede haber de encuentros con razas no humanas. Pero, como mencioné, son extraordinariamente feroces y bravos si les tocan a alguien de su raza.
son una civilización muy avanzada, pero se cuecen aparte. Les gusta ver los toros desde las gradas, no se ensucian, pero lamentablemente parece, quiero encontrar explicación, amigos, a lo que parece que se está dando. Parece que están metiendo mano en el proceso de la tierra y no es precisamente a favor de la raza humana. Voy a intentar contactar a Simon Parkes, a ver si accede y a ver si tiene algo de información al respecto. Porque los contactos que tiene, y creo que él es bastante telepático, o por lo menos se lo deben de haber activado para las interacciones que llega a tener con los mantidianos. Ojalá acepte intercambiar unas líneas con su servidor. Es una persona muy ocupada, es una persona que difícilmente, no les estoy prometiendo una entrevista, pero sí que por lo menos nos responda unas 5 o 6 preguntas, a ver si está enterado de algo, porque lamentablemente los aparentemente ajenos a todo relacionado con la humanidad, metieron las manos hasta los codos. No puedo compartir más. Bertus está enterado de los detalles, está investigando, porque parece que la labor que tenemos, al menos en quinta dimensión, no es solo divulgar, sino dar aviso de movimientos irregulares en todo lo que se está dando para la liberación de la Tierra y el efecto kármico en todos aquellos que han buscado dominar a una de las joyas de la fuente, que es la tierra. Y por sobre todas las cosas, donde domina y es inviolable el libre albedrío de sus habitantes. De ahí viene la manipulación mental para que decidas mal y completamente en contra de ti mismo. Amigos, les tendremos informados a ver qué sale. Mientras tanto, yo voy a tratar de hacer contacto con Simon. Espero poder y veremos en dado caso qué sucede. Mientras tanto, les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, que nos regales un like y sobre todo que compartas este video porque la información de Kennedy vale oro. Gracias y no se te olvide también pasar a visitarnos a nuestras otras plataformas. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos en una próxima emisión de su canal Quinta Dimensión.